Estamos aquí en el estudio con el señor Jorge del Castillo Gálvez, congresista del Partido Aprista Peruano, a quien le doy la más cordial bienvenida una vez más. Bueno, la Corte Interamericana ha resuelto que el Congreso archive la acusación constitucional contra 4 magistrados por el caso de El Frontón. 4 magistrados emitieron una resolución en la que dejaron sin efecto una sentencia del año 2013, un poco para que el público recuerde lo que ha sucedido, sobre todo el público joven que nos ve, en la que se decía que los hechos ocurridos durante el develamiento de un motín en el penal El Frontón del año 1986 no constituyen delitos de lesa humanidad. Y un poco le preguntaba antes de entrar a la entrevista, lo que han dicho los magistrados en todo caso con este nuevo fallo es que sí son delitos de lesa humanidad. Usted me daba una respuesta que... A ver, fíjese. Primero tipificación lesa humanidad no es un concepto que existe en nuestro ordenamiento legal. Así es. Entra cuando el Perú se adhiere al Convenio de Roma. Entonces, como las normas no pueden ser retroactivas, estos hechos sucedieron antes de eso. Así que no habría forma, jurídicamente hablando, de que esto pueda incluirse dentro de un concepto de lesa humanidad. ¿En qué año entra el Perú o forma parte del Estatuto o el Convenio de Roma? Exactamente, no. Ok, pero unos años posteriores a esto. Sí. En consecuencia, el Tribunal Constitucional emitió un fallo, poniendo el concepto no es lesa humanidad, ¿no? Y terminando el tema. Pasa el tiempo, cambian a los miembros del Tribunal Constitucional y los nuevos integrantes dicen que el voto de uno de sus anteriores no estuvo bien y por tanto anulan todo eso y emiten un nuevo fallo cambiando el sentido de las cosas. Ahora, ¿podemos recordar qué tribunal constitucional fue el primero que votó y que archivó finalmente el caso? Sí, estuvo el doctor, me parece que Urbiola. ¿En qué gobierno pasó eso? ¿Recordamos? No sé exactamente. Ok. O sea, exactamente no lo sé. Creo que en la etapa de Humala, creo. Entonces, resulta que la imputación a los actuales miembros del tribunal, a 4 de ellos, es ustedes por qué han dejado sin efecto invalidada una cuestión que ha pasado por autoridad de cosa juzgada. En estas materias, la cosa juzgada es un principio que está previsto en la Constitución, es fundamental. Si a uno lo sentencian a algo en instancia final, ya no hay forma que te lo puedan cambiar, salvo que sea para tu bien porque se revisó algo que no se había visto. Solamente hay retroactividad benigna. O sea, sí, claro, en este caso no es el hecho porque finalmente claro. Entonces, estos señores anulan o dejan sin efecto ese fallo anterior y por eso se les hace una acusación constitucional. Ok, pero ahora, la independencia del Tribunal Constitucional, la autonomía, sí, ¿no? Como un ente o parte de los órganos del Estado peruano, ¿no tiene justamente la prerrogativa de hacer una cosa así? ¿O están fuera de la ley, actuando fuera de la ley? No lo puede hacer ni la Corte Suprema ni nadie. La cosa juzgada es cosa juzgada. Cuando una persona es sentenciada por algo, ya en instancia definitiva, ya no hay otra fuerza que pueda ¿cuál es la cambiar argumentación? eso. Usted recuérdenos, por favor, y sobre todo al público, Sí. ¿cuál es la argumentación o cómo usted hace esa lectura de esta argumentación que hacen los nuevos miembros del Tribunal Constitucional para abrir este caso y poner ese voto en duda que estaba nuevamente en agenda y hacer finalmente la revisión de este fallo? Dijeron que el voto de uno de los magistrados tenía un fundamento contradictorio con la resolución. ¿Qué significará eso, no? Pero, yo no sé, pero lo que manda aquí es la resolución, ¿no? Si él está firmando con otros diciendo que esto es un tema blanco, pues tú no puedes decir, ah, no, esto no vale y ahora es negro. Entonces, eso es lo que ha pasado. En el proceso de acusación constitucional que se está desarrollando en el Congreso, la acusación entró contra 4. ¿Quiénes lo hicieron la acusación, por empezar? Ex marinos, ¿no? Sí, claro. Afectados por esta disposición, ningún partido político, era ex marinos. Entonces, se inicia el proceso contra 4 y en el camino del dictamen reduce la sanción a uno solo, ¿no? Que posiblemente haya sido el ponente de la causa. Fue el ponente de la causa, sí, el señor Eloy Espinosa. Entonces, pero se amplió a los demás, ¿no? A 3 empezó más, a 4, pero termina en 1.
antes de entrar al debate de la Comisión Permanente y del Pleno. En ese estado de cosas es que ellos acuden a la Corte Interamericana. El presidente de la Corte Interamericana da una medida cautelar, muchos dicen que no está en sus funciones, y lo que ha hecho ahora el Pleno es confirmar esa resolución. Entonces, el asunto es, ¿se cumple o no se cumple? Primera nivel de decisión. Segundo nivel de decisión, ¿esto implica quedarse, salir de la Corte? Yo no creo que hay que salirse de la Corte para nada, estamos en un marco de un sistema interamericano que hay que respetar. Ok, ¿no? Y a eso vamos porque creo que ya eso es lo más importante ahora y es finalmente lo que se está debatiendo, ¿no? ¿Puede decir el presidente del Congreso, no vamos a acatar esto? Porque básicamente lo que ha hecho, ha mandado una carta al presidente diciéndole, usted, como parte de la jefe de la política exterior, finalmente defina, porque nosotros no vamos a acatar eso y usted básicamente apoye esta, o esté alineado con esta resolución. Él hizo una carta a título personal, un poco adelantándose al tema, si esto no fue ayer, recién ayer. O sea, ¿no hubo un consenso parlamentario para eso? Recién ayer ha sido la reunión de la Junta de Portavoces. Yo he estado la mayor parte del tiempo, porque finalmente, oye, tanto hablaban, ya me cansó, digamos, y porque yo tenía además otra reunión inmediata que atender, ¿no? Pero ahí recién ayer se expresó un consenso de decir, oye, esta norma no es aplicable y en todo caso que la Corte Interamericana aclare su alcance, de qué se trata, en fin. ¿A qué se refiere el Congreso con pedir justamente, a través de Luis Galarreta, ha informado que en la Junta de Portavoces, como usted está diciendo, se ha acordado solicitar a la Corte Interamericana aclarar justamente la resolución que ordena al Estado peruano a archivar el proceso que realiza el Congreso contra magistrados del TC? Le ha dado 90 días incluso. Claro. ¿Qué quieren decir con aclarar? ¿Qué tendría que aclarar acá la Corte Interamericana? Una cosa importante, esto no es una sentencia, ¿no? Es una resolución o auto, como se llama. Y todo auto o resolución judicial, o en este caso del tribunal o de la corte, puede ser materia, oiga, pido su revisión, pido su reconsideración, pido su aclaración, pido precisiones. O sea, muchas veces se da esas cosas. Así que ese es el sentido, hasta dónde puede alcanzar. ¿Por qué? Hay un principio en nuestra Constitución, creo que es el artículo 205, si mal no me equivoco, donde dice justicia supranacional, ¿no? Jurisdicción supranacional. Dice que todo peruano puede acudir a la jurisdicción supranacional, o sea, le hace Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ayer estuvo acá el señor Heriberto Benítez y dijo que posiblemente en algún momento Toledo, cuando acabe las instancias previas, podría acudir ahí. Cuando acabe las instancias previas. Pero acá no se han acabado las instancias previas. Ahí está el detalle, ¿entiendes? O sea, si habláramos de un tema terminado absolutamente y van a la Corte, bueno, fueron. Pero acá la Corte dicta una medida cautelar sobre un procedimiento que está en curso. Claro, ese es el punto. Y la Constitución dice expresamente que uno puede acudir a la Corte luego de haber agotado las instancias internas. Ok, pero yo le hago la pregunta. Usted dice que obviamente la Corte ha emitido un pronunciamiento o un fallo sobre un procedimiento que aún no ha acabado, que está en trámite, que sigue en curso, ¿no? Pero si la Corte puede detener la aplicación de una decisión ya tomada, por ejemplo, en vías de ejecución, con mayor razón puede impedir que se llegue a la decisión. Es decir, la Corte lo que está haciendo con esto, imaginamos, es evitar que se cometa el daño contra estos magistrados. Pero eso no dice la ley, pues. La ley dice que tiene que agotarse la instancia previa. Para eso somos un país soberano que tiene instancias internas, ¿no? Y que una vez agotadas en el sentido que fueren, recién uno puede ir a la Corte. La Corte no puede servir para interferir. Pero ahora, agotar la instancia previa no sería ya que se llegue al Tribunal Constitucional como se ha hecho, porque finalmente los marinos emitieron esto y lo trabajaron, imagino, en esa instancia, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emitió su fallo y ahora no es obedecido ese fallo. Por eso se va a la Corte Interamericana para hacer esta queja, imagino, no sé cómo llamarle. Pero no es que el fallo no sea desobedecido, lo que es una acusación constitucional contra 4 integrantes del tribunal por haber desconocido el principio de la cosa juzgada. ¿Quién cometió la falta? Ok, pero por eso se están adelantando previamente para que no se cometa el daño. Pero no le corresponde, pues. O sea, habría que esperar en todo caso. Hay procedimientos que tienen prerequisitos. Habría que esperar en todo caso que en el Congreso, que termine el Congreso. No estamos hablando de lo del Tribunal Constitucional, estamos hablando que el Congreso termine, para entenderlo mejor, por ejemplo, la acusación contra los 4 magistrados. Hace varios años, recuerda,
que en la época del fujimorismo defenestraron a 3 miembros del tribunal. Sí, claro. Y terminó en... Fue a la Corte. Ajá. Y la Corte ordenó su reposición. Claro. Y se le repuso. Claro, pero por eso justamente yo digo, de repente lo que la Corte está pretendiendo hacer, y quizás está en sus prerrogativos, es detener el daño antes que este se Pero cometa. no le corresponde. No le corresponde porque si no, pues no estaría en nuestra Constitución que uno puede ir luego de agotar las vías previas. Ok, eso por una parte, pero también en la Constitución está que debemos acatar los fallos de la Corte Internacional o de los organismos supranacionales porque nos hemos sometido voluntaria y soberanamente a En la eso. medida que, ¿No estaríamos yendo contra nuestra en la propia medida Constitución que se también? dicte después de agotar las vías previas, las internas. O sea, no puede un fallo o una resolución del sistema supranacional adelantarse a un procedimiento que no ha terminado. Agotar las vías previas. Porque si Claro, no lo que pasa es que sería- eso tiene varias lecturas. Vamos ¿no? a ver, ¿no? Un parlamentario entonces tendría que votar de acuerdo a lo que dice la Corte. Tampoco, ¿no es cierto? Porque para empezar, los parlamentarios somos un poder autónomo, independiente, que no estamos sujetos a mandato imperativo de nadie, así sea de una Corte. Más aún si la Corte se ha adelantado indebidamente. Ahora, el Congreso ha dicho que la resolución resulta inaplicable con las normas constitucionales de nuestro país, que colisiona con algunos artículos de la normatividad vigente. Es lo que estamos hablando. Pero el Perú, al no acatar un fallo de la Corte, volvemos a repetir, a que voluntariamente se ha sometido, nos hemos adscrito de manera soberana, viola a sí mismo su propia Constitución que dice que debemos acatar lo que digan los órganos supranacionales. Ya usted me está explicando y dando su respuesta que sí, eso se cumple en tanto se acabe la vía, ¿no? Sí, se cumpla con las vías y previas. sean las resoluciones bien dadas. Como repito, no es un fallo tampoco, es una resolución, tiene otro nivel. Y en la medida que se ha dictado, digamos, fuera del marco legal, quien está infringiendo la disposición. Entonces no pueden obligarte a hacer, a mi juicio, Ahora, aquello que no se ha hecho cumpliendo las normas constitucionales del Perú. los fallos de la Corte, para muchos constitucionalistas, yo he estado leyendo, tienen que ser obligatoriamente cumplidos, porque el Perú, a nadie, lo escuchaba el señor Saldaña, Eloy Espinosa, Saldaña, que al Perú nadie le ha puesto una pistola en la sien para adscribirse y finalmente aceptar o someterse a los pactos internacionales, ¿no? O a los convenios internacionales. Entonces pareciera como que hay una suerte de aceptar lo que nos gusta y aceptar lo que no nos gusta. ¿Qué le respondería? No es el caso, por ustedes? lo menos en nuestro caso no es así. Ajá. Nosotros siempre hemos defendido el sistema interamericano, defendimos muchísimo a los miembros del tribunal cuando fueron defenestrados en la época del fujimorismo. Sé que no es el caso. Hemos acudido a la comisión, a la Corte en otros casos. Sé que yo no soy un enemigo de la Corte para nada, en lo absoluto. Pero aquí hay un tema concreto. La Corte se ha adelantado. Yo conozco los procedimientos de comisión y Corte. Demoran meses. Este tema lo resolvieron en 3 días. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Porque ha llegado a un nivel de influencia. Ya. ¿No? ¿Quién estaría de influyendo sectores ahí? políticos del Perú, ¿no? Y de otros lugares en la Corte. Entonces, sacan rápido lo que les conviene. O sea, la Corte está, como dicen, ideologizada en este Yo creo momento, que en algunos influenciada de sus miembros políticamente. sí. Sí, en algunos de sus miembros sí. ¿Usted cree lo que dicen muchos que esta Corte es proterruca, No, caviar, roja? ¿Qué? No le pongo descalificaciones, ok. ¿no? Descalificaciones. Puedo poner calificaciones, Sí, pero sí. no descalificaciones. O calificaciones negativas, ¿No ¿no? es Por cierto, decirlo. Entonces, no, de ninguna manera. Yo tengo respeto, pero sí tiene un sesgo, pues, está claro, ¿no? Hay un sesgo importante, que a veces no toman en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, han emitido antes fallos en temas laborales, poniendo pues montos indemnizatorios fuera de la realidad, ¿no? Incumplibles. ¿Y cuál realmente. sería ese sesgo? O sea, ¿quién se quiere favorecer? Porque se escucha mucho sobre el tema de la Corte ahora. Bueno, Quiero saber su opinión al así respecto. como hay mucha gente que está a favor del tema, muy bien anulado, que esto, que lo otro. ¿Qué es lo que quieren en el fondo? Francamente, Sí. vamos a ver al fondo qué es lo que quieren. Ellos quieren reabrir el caso de Frontón y terminar involucrando a Alan García. A eso quería llegar y Ese es justamente el le quería tema. decir, ustedes como partido aprista peruano, porque esto se da en el año 86, donde era el primer gobierno de Alan García Pérez, obviamente, que imagino que son los más indignados con todo eso, porque abre un nuevo umbral, ¿no? En contra del expresidente García. Pero mira, pero estamos en 86, Ajá. estamos en 2018. Sí, Nosotros muchos años han vamos a pasado. Más de 30 años. O sea, es un juicio que no termina más de 30 años.
Me pongo en los zapatos de los marinos que están procesados, con razón o sin razón, pero 30 años procesados, 30 años que no pueden salir del país, 30 años con sus bienes embargados, en un calvario, no hay derecho tampoco. O sea, la justicia tiene que tener un plazo prudente. Y muchos fallos del Tribunal Constitucional hablan del plazo prudente en un proceso. Pero 32 años, para ser específico, enjuiciados y sin visos de terminar, y cuando ya se suponía que había terminado, lo vuelven a abrir. Y si entonces, nos ponemos, hay mucho injusticia. sí, claro. Y si nos ponemos al otro lado, Sí, claro. de, por ejemplo, los familiares Sí, de las claro. víctimas que pasaron esta también penuria y que finalmente siguen sin ver la justicia, ¿no? Tampoco hay derecho. Tampoco hay derecho. Entonces, poniéndonos en un sitio, en un punto intermedio, que yo creo que lo más justo y lo más humano, Ya. ¿qué habría que hacer? Bueno, para... pero lo que ha debido hacerse en todo caso es, si hay responsables, haberlos sentenciado en un plazo prudente. Pero no, 30 años, más de 30 años es tortura para un lado y para el los otro. autores y para la familia de las víctimas. Porque están en incertidumbre. ¿A quién unos y correspondía otros. esa sentencia El Poder correcta Judicial, al Poder Judicial, que no actuó bien según Ahora, usted en todo este caso, en su momento? El Poder Judicial no puede ser eficiente si demora más de 30 años en emitir un fallo, pues, ¿no es cierto? Sí, que bueno, tenemos la mitad de la población penal de nuestro país sin sentencia. Evidentemente. Entonces, pero estos son casos notorios, emblemáticos. Sí, claro, porque que son podría haberlos casos resuelto, ¿no? que involucran Y a... claro, el objetivo político, que es porque a ellos les importa un bledo probablemente lo de los marinos. El objetivo político es Alan García, pero resulta que Alan García no es parte del proceso. ¿Nunca fue parte del fue proceso? Nunca fue parte del proceso. ¿Nos podría recordar por qué no llegó a ser parte del proceso, siendo ¿Por qué? él Porque, presidente en ese claro, momento y tendría alguna primero, responsabilidad porque política? se dio la orden, ¿no? Oiga, de velar, vamos a ver, ¿qué fue? Estábamos tranquilos todos en Lima y en eso, en todos los penales simultáneamente, en el Frontón, en Lurigancho, en la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el Callao, se hizo un motín organizado por Sendero Luminoso. Vamos, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Claro. ¿No? Entonces, en ese motín mataron policías, tomaron rehenes, mataron marinos. Entonces, el gobierno dio una orden de velar el motín en el marco de la ley. ¿Qué significa exactamente En el eso, marco de de la velar ley, el motín en el marco? Pero develar, esa Claro. palabra develamiento. Bueno, hay que develar, un motín hay que develarlo, no hay forma de, o sea, volver a restituir el orden. No sé si la palabra usada fue develar, pero sí, puede porque, haber sido... porque develar es como Sí, mostrar, ¿no? sí. O sea, es... Es el restablecer el orden, no sé cuál fue la palabra utilizada. Sí, ahí se entiende mucho mejor. Pero lo recuerdo bien en el marco de la ley. Entonces... ¿Se usó el marco de la ley? Yo creo que no. Ok. Yo creo que no. Porque, por ejemplo, en Lurigancho hubo un coronel que se alocó, parece que estaba con tragos, uno de la Republicana, y mató a varios de un balazo en la cabeza. Así Eso es cierto. Ok. ¿no? Y ahí empieza a cometerse el delito que finalmente nos trae a esta situación. En el Frontón, ¿no? Los senderistas se habían atrincherado y tenían armas de fuego y mataron 2 o 3 marinos a tiros. Entonces, los marinos reaccionaron, pese a que se les invocó a los amotinados que debían de poner las armas. Fue el fiscal de la Nación, anunció a viva voz, con parlante, nada, le devolvieron tiros. Entonces, la Marina interviene, ¿no? Y termina con el motín, ¿no? Y ahí posiblemente sucedieron muertos, heridos, estas muertes y extrajudiciales. posiblemente dicen que hay unos excesos de algunos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Eso se puede resuelto pues en 2 años, 5 años, 10 años. Pero 32 años sin no resolverse en ningún sentido ni en otro. O sea, si yo soy un suboficial de Marina, marinero, que me mandaron ir con mi fusil a restablecer el orden en los penales y no he cometido ninguna infracción, porque tengo que estar 30 años en la cárcel. Si hay un oficial que se convirtió en un salvaje y cometió un exceso, entonces sí, son daños individuales, o sea, son responsables individuales. ¿Por qué cree usted, que usted ha seguido de muy de cerca el caso, mucho más que todos nosotros, por qué cree que no hubo esta eficiencia y eficacia desde el Poder Judicial en relación a este caso? ¿Cuál sería la motivación? Yo no lo sé, no lo puedo atribuir. Más allá de la... No lo puedo atribuir a ninguna cuestión política, porque estuvo el gobierno de Fujimori, que era bien antiaprista, ¿no es cierto?
ha venido el gobierno de Toledo, que también lo era, Humala más antiaprista, y nunca pasó. Y además tomando en cuenta que en el gobierno de Fujimori nos retiramos de la Corte, o sea, finalmente se podía, no había una instancia supranacional a la que acudir. Claro, pero en la justicia interna, ¿no es cierto?, se puede haber resuelto en un sentido o en otro, pero no. Entonces, te dejan ahí colgado de la brocha, no hay derecho, o sea, es la mitad de la vida de cualquiera de esas personas. Sí, y como usted dice, no hay derecho, como lo hemos dicho aquí, para las personas, familiares de las víctimas, que en ese momento, obviamente siendo terroristas, fueron ajusticiados de una manera extrajudicialmente, como se le llama, o los mataron de esa manera, y de los marinos que están, algunos posiblemente, sí, claro. Otros murieron porque... Como parte de la confrontación. Y a los marinos que finalmente, como usted dice, están 30 años metidos en un tema inacabable. Claro. Ahora, la Corte finalmente ya falló, ya este es un hecho. Estamos hoy, creo que estamos 14 Además, quiero recordar que, por 13 ejemplo, de febrero. Uno de los oficiales que estuvo ahí, hay dos oficiales importantes, el actual almirante Gianpietri, que estuvo hasta una hora terminada y salió, y después otro comandante de la época, Vegallona. A Vegallona lo asesina, Sendero Luminoso, presuntamente en venganza de estas cosas. Okay, si es que Sendero nunca paró, ¿me entiendes? Bueno, sí, ya conocemos todo lo que se hizo. Y no solamente mató a ese, mató al almirante Caferata, mató a otro almirante, ahorita no recuerdo su nombre, en medio de miles de asesinatos. Entonces, y digo miles de verdad, miles de verdad. Entonces, solamente a Lapra le mataron más de 1000 militantes. ¿Qué partido resiste que le maten 1000 militantes? Desde hombres pobres del pueblo hasta ministros de Estado. Ahora, en la guerra, lo que hemos visto en la guerra interna, como se le llama, sucedieron atrocidades por ambos lados, ¿no? O sea, como usted dice, los excesos y los delitos fueron cometidos por ambas partes. Sí, pero eso no justifica. Eso no justifica para ni nada. Ni una cosa ni la otra, ni de un bando ni de otro, ¿no? Aquí, lo que no se puede decir, oiga, califico como lesa humanidad cuando no lo puedes calificar. Por eso el Tribunal Constitucional, en su primer fallo, dijo, esto no es lesa humanidad. Ahora, y parece que sí pasaría a ser lesa humanidad con este nuevo fallo. Pero no tiene por qué pasar. ¿No? No debe pasar, porque es un fallo que está afectando la cosa juzgada. Uno tiene derecho, si está sentenciado... O quizá en su momento sí debió pasar, aunque usted dice que no había la tipificación para hacerlo. No había internamente no había un delito marcado como lesa humanidad para hacerlo. Pero hoy existe el delito, pero usted también dice que eso no es retroactivo. Así es. Porque esto corre a partir de que la Corte... O sea, se entiende perfectamente bien, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si quisiera aterrizar... Esas cosas son las cuestiones que mantienen las heridas abiertas, pues nunca se acaba. Nos dijeron que iba a ser la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, una verdad medias, en algunos casos, en otros casos está muy bien, pero de reconciliación nada. Nada de nada. Me estoy refiriendo a la reconciliación de peruanos, los únicos que se quieren aprovechar son los senderistas. Yo, reconciliación conmigo de una vez, claro, ¿para qué? Para que entren a la política, para que sean indultados y perdonados, de ninguna manera. Ahora, usted es de las personas que piensa, porque hemos estado escuchando a lo largo del fin de semana, a través de los medios escritos también, que el Perú pierde soberanía, lo ha dicho el señor Víctor Andrés García Belaúnde, que el Perú pierde soberanía con el tema de aceptar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de este tema del frontón, vamos a extendernos un poquito más, porque yo pienso que cuando uno se somete a una convención, a un pacto internacional o a un instrumento, ¿no?, está afirmando que nuestro Estado de alguna manera hace una cesión de soberanía. Por eso, para cuidar un poco el orden internacional. Entonces, ¿para qué nos vamos a someter a algo si al final no vamos a acatar? En un mundo globalizado, así es, cada vez funcionan más los sistemas internacionales y supranacionales. No basta solamente con las instancias internas. Nosotros mismos hemos acudido, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional para denunciar a Maduro, por genocidio, crímenes, etcétera, ¿no? Y ya he contado, yo he tenido causas en la Comisión y en la Corte Interamericana. Conozco el sistema como es. O sea, no se me ocurre que el Perú tenga que salirse. Okay. Yo impugno ¿Y esta podría ser una de las salidas? Si finalmente no se acata, habrían sanciones políticas y económicas. ¿En lo político podría ser la salida de la Corte? No, de ninguna manera. No estoy de acuerdo con este fallo porque transgrede el tema de la vía previa. O
solitos se han metido ellos De en la buen vía rollo. previa y de la cosa juzgada finalmente Claro, y que no es claro, retroactiva. claro. Y bueno, le preguntaba si ustedes como LAPRA hay razones más que suficientes para estar además preocupados por esta situación. Ahora, yo le hago una pregunta. Se habla mucho del tema de la soberanía, ¿no? Y el perder las soberanías. Hoy en el mundo usted ha dicho, y hacemos acá la reflexión, contemporáneo, globalizado, Claro. las soberanías no son absolutas y uno cede cierta soberanía cuando hace este sometimiento o estas firmas a los tratados Le pongo internacionales. el ejemplo siguiente. Eso es claro. El Perú demanda a Chile Ajá. por el tema de la frontera marítima ante la Corte Penal, Y ahí la funciona. Corte de la Haya, ¿no? Y Perú y Chile han cedido su soberanía y Chile ha cumplido Y han el acatado fallo. y han cumplido. Claro. Entonces eso es correcto. O como ahora, usted ha puesto un ejemplo, yo pongo otro, hay un sistema, bueno, está el sistema de las Naciones Unidas, está también el sistema interamericano y está la famosa OCDE, la que el Perú quiere finalmente también adscribirse, someterse, asimilarse, ¿no? Y la OCDE le ha exigido al Perú que incorpore una norma para que, ¿no?, que prevé la responsabilidad penal de las empresas y finalmente nadie ha dicho que la OCDE está afectando la soberanía o las decisiones de un país. Por lo menos nadie se ha pronunciado al respecto. Sí, Entonces, para eso sirven estas instancias. Y la OCDE da sugerencias, por ejemplo, nosotros hemos recogido una de esas para hacer el proyecto de ley de regulación de fusiones y adquisiciones empresariales. En base a la sugerencia de la OCDE. En el mercado, claro. O sea, finalmente sirve para que Pero en por el supuesto, legislativo por supuesto, se pueda hacer normatividad. Pensamientos trogloditas de que no hay que participar en nada están fuera de lugar, ¿no? Ok, entonces queda claro y me agrada su postura, ¿no?, de que los organismos supranacionales tienen una función, tienen una importancia fundamental en los países, cualquier ciudadano puede acudir ahí. Ayer y es mismo necesario la que exista. comisión, por ejemplo, ayer la comisión sacó un informe de condena al régimen venezolano. Preside la comisión el doctor Eguiguren, peruano, ¿no? Que ha sido ministro de Justicia, en fin, embajador de Perú. Yo lo conozco, le tengo mucho respeto. Y en buena hora que eso ha sucedido. Porque si esa comisión no llamara la atención, es un organismo de OEA, ¿no?, que mantiene mucho su autonomía. Así es. Bueno, yo creo que tiene gran importancia en la víspera de la reunión que se realiza hoy. ¿La Cumbre de las Américas? El Grupo de Lima. El Grupo de Lima hoy sobre el tema venezolano, ¿no? Y justamente, permítame decir que un grupo de ciudadanos venezolanos y peruanos van a acudir hoy a la Cancillería a entregar un memorial pidiendo, y hemos tenido anoche una coordinación, ¿no?, para preparar todo el tema para la llegada del dictador venezolano al Perú, para lo cual hemos programado ¿Qué va a pasar ahí? un meeting el 12 de abril y el permiso lo estamos presentando hoy día bajo la firma de parlamentarios del APRA, de Acción Popular, del Peruanos por el Cambio, de Alianza para el Progreso y de Fuerza Popular. Y unos independientes que están todos, o sea, hay una conjunción de fuerzas que estamos pidiendo permiso para esa movilización que va a reunir a miles de personas seguramente, de repudio a un sujeto, ¿no?, que en su país lo ha destrozado. mata a la gente, los mata de hambre, los mata a balazos. No, y los hace huir, están desplegados por todo el mundo. Y ahora ustedes tienen una postura colegiada en relación al tema de la venida del señor Maduro acá en nuestro país. Claro, por supuesto. ¿Cuál es? Me imagino que a raíz de lo que dice es un rechazo total. El APRA institucionalmente rechaza esa presencia, ¿no? Pero que yo pertenezco o coordino un grupo que se llama Amigos de Venezuela, Ya. ¿no? Trabajamos hace varios años el tema, entonces estamos impulsando esas materias, ¿no? Anoche hemos tenido una reunión con venezolanos que residen acá, que están organizados, y de otras organizaciones, y estamos trabajando eso, y creo que vamos a tener mucho respaldo ciudadano. Y ahí se ha concluido, sobre todo, ¿cuál es la mirada venezolana de los venezolanos que hacen frente a la invitación? Porque se dice que el presidente estaba obligado, como país anfitrión, a invitar, y no podía dejar afuera a un presidente aparentemente democráticamente elegido. Pero, ¿el presidente usted cree que pudo abstenerse de esta invitación? Difícil, ¿no? Difícil, porque son reglas. Entonces no se le puede criticar por eso. No, de ninguna manera. Yo lo hubiera hecho quizá en términos un poco menos cordiales, las cartas, si usted quiere decirlo de alguna manera. Sí, porque decía excelentísimo, Sí, ¿no? como mandarle una carta a cualquier otro. Y además hablaba algo así como la acción contra la corrupción y la institucionalidad democrática. Sí, leímos la carta acá y era lo que él comete. Pero, no sé si venga, pero si viene, sabe que el pueblo peruano no lo recibe bien. O sea, es
Maduro es un sujeto no grato para el Perú. Así es. No solamente porque insultó al presidente y a otros presidentes. Es un hombre procaz, una persona sin educación, lamentablemente, ¿no? Claro, Qué pena que sea el presidente de un país que de ser el más rico de América Latina ahora es el más pobre. Y la argumentación que dan muchas personas, incluso que nos han visitado, es, bueno, que por ejemplo el Frente Amplio y Nuevo Perú, básicamente ellos que sí no tienen ningún problema con que, ¿no? O sea, es más, no forman parte de esta moción de persona no grata o carta que van a firmar, se mueren. No, entonces ellos incluso dicen por qué si se le da cabida y entrada a un presidente como Donald Trump, que es un payaso y finalmente un hombre que no respeta nada, porque no se le hace la misma recibimiento. Donald Trump no para matando gente por las calles, pues, ¿no? Claro, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Podrá ser un tipo... Pero siempre se quiere de alguna manera armar, ¿no? Encajar la pieza. Es la forma de justificarse, porque inclusive hasta antes de la elección de Donald Trump, también ellos apoyaban a Maduro. O sea que Donald Trump es un pretexto. Además, por último, tampoco me gusta la presidencia de Donald Trump. Ok, claro. ¿No? Pero sí. nada más, ¿no? Pero no es pero un, bueno, pero no Donald es un Trump violador es de derechos y además humanos, ha sido elegido dentro de un marco legal y constitucional. Un transgresor, no hace fraude en las elecciones, como Sí. están preparando el Así fraude es, de sí, se ve la diferencia claramente. Podemos estar o no a favor de la política internacional de Estados Unidos, es otra cosa, hay otro debate, y hay gente que le gusta y gente que no. Que ahí hay oposición y la respetan. Así es, hay partidos. Porque ahora, hoy día me he enterado que inclusive hasta los presuntos disidentes internos de su propio partido ya les pusieron orden de captura. Para neutralizarlos. Sí, no, es una locura, es un dictador. Ahora, hablando de personas no gratas, quiero aterrizar un ratito en el tema de la vacancia. ¿Es grato, persona no grata o no para ustedes el presidente Kuczynski en este momento? ¿No se está elaborando el borrador para la revisión y el perfeccionamiento de la moción de vacancia? Ya hay una postura... La de Frente de Fuerza, la la de de Nuevo sí, Perú, Nuevo ¿no? Perú. Están preparando una. Para febrero, ¿no? El Frente Amplio ya presentó quieren una. presentarla ya en febrero para Pero que vamos a esto ver. siga un curso. ¿Nos puede Presentaron explicar? una en diciembre, no funciona. Que tenía 3 conceptos. 1, vacancia. 2, nuevas elecciones. 3, asamblea constituyente. Sí. Y vamos a volver a llegar. Se entendieron con el fujimorismo, redujeron asamblea constituyente, elecciones y quedaron solamente vacancia. Y perdieron. En enero presentan una nueva moción, el Frente Amplio. Vacancia por el indulto. Se vuelven a arreglar con el fujimorismo, retiran esa moción porque el fujimorismo no quiere que toquen el indulto y presentan una nueva moción por los mismos hechos de la de diciembre. Estamos ante la tercera. O sea, estamos ahorita ante una figura de elecciones generales, que podría haber elecciones generales y una asamblea constituyente, no, ¿o no? Eso no lo han puesto. Eso no lo han Solamente los presuntos hechos de corrupción. Okay, solamente entonces se refiere al tema de corrupción. Ya no es indulto, ya no es lo otro. Así es, ni es, claro, ni es asamblea constituyente, nada de eso. Aunque siempre lo hablan, pero no está en la moción. Ahora, cualquier persona que lo escucha de repente dirá, yo me pongo un poco en el esto del televidente, dice, bueno, pero el APRA ha ido de la mano también con el fujimorismo, porque usted dice, se entienden con el fujimorismo. El APRA también se ha entendido en algún momento con el fujimorismo, yo no en la primera etapa. Bueno, una parte del APRA. Una parte del APRA. Jamás. Ok, pero una parte del APRA... creo haber combatido el fujimorismo, sí, como no lo han hecho mucho. No, pero en este caso puntualmente, el tema de la vacancia, una parte del APRA se entendió con el fujimorismo porque fueron a favor de la vacancia. Bueno, no sé si se entendieron, decidieron apoyar eso y yo en conciencia decidí no hacerlo. Ok, ¿no? Conocemos su postura y vimos todo lo que pasó después. Hoy día vemos, fíjese cómo cambian las cosas, ¿no? Anoche en un programa de televisión, Beto Ortiz le pregunta a Mauricio Mulder, y cuénteme, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Yo digo, sí ha cambiado mucho, lo respondo yo, a través de este programa. No, acá. Estoy diciendo, sí ha cambiado mucho. ¿A qué refiere con el cambio? Por ejemplo, del factor vacancia, ¿no es cierto? Okay. Hoy día, Luciana y yo estábamos contra la vacancia. Sí. Hoy día, Javier Velázquez, Elías Rodríguez y el mismo Mulder critican la solicitud de vacancia. Sí, claro, eso es lo que he estado leyendo. El señor Mauricio, ¿cómo se llama? Velázquez Quijén ha dicho que hay un propósito encubierto de Nuevo Perú que no tiene que ver con la gobernabilidad del país, sino con posiciones ideológicas. Ahí lo que está diciendo es que no está a favor de la vacancia. Claro, pues porque no vamos a ser arrastrados las narices, ¿no?, por los comunistas, que lo que quieren ellos es crear el caos. O sea, no es que uno defienda al presidente Kuczynski, no tengo ninguna razón para defender a Kuczynski, ninguna razón.
Más bien otros lo apoyaron en la campaña, yo no. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? La institucionalidad, la gobernabilidad del Perú, la seriedad con la que un Estado tiene que manejarse. No se puede estar presentando una moción cada mes, diciembre, enero, febrero, y si falla presentarán otra en marzo. Eso no es serio. Y cambiando las motivaciones, además. ¿Cómo ayuda al Perú un comportamiento tan poco estable como ese? ¿Qué gana el país con eso? Yo creo que nada. Ok, entonces debo entender que la posición suya va a ser nuevamente estar en contra de la vacancia. Sí, sí, yo no Entonces veo... ahora sí va a haber una especie de postura colegiada, sí, claro que sí, e institucional entonces, del ¿en qué Partido ha cambiado? Aprista. En que los que creían que había que vacar ahora ya han evolucionado, que no hay que vacar. Han evolucionado. Sí, me parece, sí. Está muy bien ese término, han hecho un camino evolutivo. Una progresión. Una progresión, y está bien hacer estas progresiones. Ok, entonces, ¿qué bancada? ¿Nos puede contar un poquito qué bancadas sí van a apoyar, además de Nuevo Perú, que ha las dos presentado? bancadas comunistas. Ok, comunistas o izquierdistas del Congreso. No, comunistas, Okay, hay que llamarlo, fíjese, el comunista es bien vivo. Ahora son ecologistas, son defensores de derechos humanos, son lo que usted quiera, ¿no? Animalistas. Ahora, ¿puede encontrar usted una diferencia entre Nuevo Perú y Frente Amplio o no hay ninguna diferencia? Los pone a todos en el mismo... Por algo se han separado, ¿no? Sí, personalismo, supongo yo. No prefiero no meterme en tienda ajena, ¿no es cierto? Ok, pero quizá unos son más mesurados que otros. No es la primera vez que los rojos se dividen. Si esto es normal. Hace 50 años también se dividían entre moscovitas y pequineses y así por el estilo. El árbol genealógico comunista es muy frondoso. Bueno, el ser humano en general puede ir dividiéndose un pero poco. son peores. Hemos visto acá la división dentro del mismo Partido Aprista, la división dentro del mismo Acción Popular. O sea, pero no es división. En la tenemos una diferencia de discrepancias, matices, una discrepancia. Okay. Pero eso no es división. La prueba que el viernes 23 va a haber un mitin del Día de Fraternidad en Alfonso Ugarte y nosotros vamos a ir. ¿Y cómo fue la época donde Townsend se abrió del APRA? ¿Nos puede contar un poquito? Porque hablando de... Ahí sí hubo una fractura. Fue el movimiento de bases allistas, ¿no? Creo. Una fractura. Okay. Y Townsend organizó un partido aparte. ¿Y eso fue por qué? Recuérdenos. ¿Por qué? Porque tuvo una discrepancia en la campaña del 80, estamos hablando del año 80, entonces, entre Armando Villanueva y Andrés Townsend. Ok, ¿no? Imagino que Y Townsend tomó su camino, en fin. Ok, entonces hay discrepancias que podrían llevar a la división total. En ese caso fue, pero después muchos de los que se fueron con Townsend regresaron. Claro. Ok. Entonces, volviendo al tema de la vacancia, que es el tema de hoy, el APRA no... Entonces sí, porque yo había leído hoy día que no ha tomado hasta el momento ninguna posición institucional, pero por lo que veo parece que la han tomado. Bueno, por lo menos no se ha conversado. ¿Va a haber un plenario como la vez pasada? No es necesario. Ya no es necesario. No es necesario. Y ya la decisión está adoptada y ahora, si mañana surge un nuevo elemento, ¿no es cierto? Oiga usted, acá está la cuenta de PPK que recibió no sé cuánto. ¿Qué pasaría ahí? Ya veremos, pues. Pero no sé, esa es hipótesis. Mañana, mañana eso estamos 27 empieza... Mejor es no especular. Empieza Jorge Barata con las declaraciones, ahí pueden pasar muchas cosas. Vamos a escuchar. O sea, podría cambiar finalmente. Todo puede cambiar. No, en política está cambiando porque, todos los días. Oye, acá es una dinámica muy fuerte. Muy entre la mañana y la noche ya cambió todo el panorama. Y es una locura. Todos estamos así, ustedes desde sus trincheras, la prensa también, porque hay que estar permanentemente... Pero como usted sabe, le conversé el otro día, al margen de todas esas tormentas y turbulencias que hay trabajos serios y bien establecidos que estamos haciendo. Que están haciendo, sí. Y eso a veces no hace noticia, porque no es noticia, porque es así. Sí, porque no vende, pero lo importante es que se están haciendo cosas como la mesa de trabajo, ¿no? Con el tema de la salud mental, que es fantástica. Ahora, yo sé que es un tema puntual, pero acaba de salir esta noticia de Fasabi, que supuestamente ha sido envenenado. Sí. Prácticamente, síntesis, ¿no? La pareja presidencial o expresidencial habría, vamos a hablar en condicional, mandado matar a este hombre. Bueno, ¿usted cómo lo ve? Esa es la sospecha. Esa es la sospecha, sí. Pero, digamos, sinceramente no conozco ningún elemento de juicio que me permita llegar a una conclusión así. Bueno, ha sido una conclusión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la base científica? ¿Cuál es la base científica? Pues ese es el punto, ¿no? Hay que ser serios en las cosas. ¿Cree que no están siendo serios? Y no estoy negando la posibilidad de que sea cierto lo que ellos dicen. Todo puede pasar. Pero una conclusión de una comisión parlamentaria se tiene que basar en hechos y pruebas objetivas. Claro. Ok, y eso no existe. Pues yo por lo menos no las conozco. Okay, si ellos las conocen, deberían hacerlas públicas. Ajá.
Ok, entonces eso debería seguir su trámite en el tema judicial del país, Y de repente parte de las tendrían que hacer, investigaciones. por ejemplo, una exhumación, ¿no es cierto? Hacer un análisis forense. A ver, pero ¿qué pasaría, solamente para cerrar el tema, el Congreso presenta eso, porque es una bomba que sacan ahora a través de la Comisión de Fiscalización? ¿Qué podría pasar después de esto? ¿Qué debería pasar? ¿Cuál sería el conducto regular y serio para finalmente...? El Ministerio Público tendría que proceder a una investigación. O sea, el Ministerio Público puede recoger este informe claro, de la Comisión. Y si confirma los visos o la sospecha, procesará una denuncia penal. Ok, entonces de esta manera el Congreso estaría apoyando o colaborando con este informe para que la Fiscalía pueda seguir o abrir nuevas investigaciones y todo esto. Ahora, la sospecha es alta, ¿no? ¿Por qué? Porque coincide con la pérdida de las agendas, ¿no? Sí, claro, hay una serie de elementos, ¿no? Pero una imputación demasiado seria si es que no está sustentada en algo, ¿no? Ok, bueno, le agradezco muchísimo. No, encantado. Gracias por habernos acompañado. Tenemos varias cosas. ¿Cómo va? Cuéntenos un poquito acerca de las cosas que no se hablan y que no se saben. A ver, por ejemplo, es importante, ayer hemos tenido una amplia sesión en la Comisión de Economía y Justicia por este tema de estas normas para las consorciadas de Odebrecht, ¿no? Para que sigan la cadena de pagos. ¿Qué cosa es la cadena de pagos? Están indignados los proveedores y han dicho que claro, ejemplo. La Costa Verde del Callao está trunca, no termina. El puente del Derby, ¿no? Entre la San Borja Norte y el Derby. La autopista Ramiro Preller en su segunda etapa. O sea, son cosas que se quedaron paralizadas con todo esto. Entonces, y mucha gente quedó sin trabajo. Ganamos que se quede paralizada. Entonces lo que hay que hacer es sancionar a los responsables, pero continuar las obras. Entonces el gobierno presentó un proyecto de ley para eso. Así que en buena hora que se discute y se puede hacer. ¿Qué es esta nueva, el nuevo proyecto porque la norma anterior no fue suficiente. O sea, la del 003 no fue suficiente. No fue suficiente. Además tuvo una serie termina perjudicando, por ejemplo, a pequeños empresarios o a medianos. Bueno, hemos visto 169 empresas se han quedado de 400. Que dan servicios, que meten su plata y después no les pagan, ¿no? Entonces es un problema. Entonces, además, el usuario, el público, el país y necesita ver su obra terminada. Pierden porque no hay una obra, está ahí ensartada un montón de plata sin destino. Ahora, ¿de qué manera o cómo se puede llegar a un punto donde, o sea, creo que se ha extendido un poco más, ¿no? Una prórroga al decreto 003. Porque mientras aprueban la ley... ¿Cómo va a coincidir eso con la otra? Han corrido un mes para que dentro de ese mes la ley pueda aprobarse. ¿Por qué es importante? ¿Y esa nueva ley para cuánto tiempo va a servir? Bueno, ya sirve para todo el proceso, ¿no? Okay. Pero ¿por qué es importante la ley? Esto hay que explicárselo a la gente. Hay varios, digamos, activos o patrimonio que tiene Odebrecht, ¿no? Sí, muchísimo. Y las consorciadas. Entonces, nadie quiere ni puede hacer un negocio con Odebrecht. Entonces, la idea es, Odebrecht, vende tú este activo. Por ejemplo, hay una central hidroeléctrica Chaglia, por Guando. Sí, claro. 1.200, 1.300 millones de dólares. Vende el activo. El producto de esa venta, hay un porcentaje. El 50% queda para que ellos hagan la reparación. Acá, ¿no es cierto? Otro porcentaje se pone en un fideicomiso y el nuevo que entre que termine la obra. Lo del fideicomiso es para la reparación que en algún momento ellos tienen que pagar. Entonces, ese es el objetivo, o sea, que se venda para que este salga de la cancha y entre un nuevo jugador y termine la obra, pero reteniéndole los montos. Claro, es una figura bastante... pagar, y además que ellos con esa plata le paguen a los proveedores que están reclamando, al que vendió fierro, cemento, que transportó ¿Qué posibilidades hay que estos proveedores, que los vemos indignados todo el día de ayer? Pero para eso es y tienen toda la razón del mundo. Tienen toda la razón del mundo, obviamente, han trabajado, han sido personas, imaginamos, honestas y serias. O han proveído materiales, o han dado servicios profesionales. Sí, de un momento a otro quedaron en nada, pero hacen unas pérdidas muy grandes. Esa es la idea, ¿no? Entonces, pero el que compra, por eso digo lo importante de la ley, ¿no? El que compra necesita una decisión estable. Entonces, la estabilidad se da a la ley. El que compra el activo, dice usted. El que compra en una empresa, yo qué sé, sí, claro, de la China, supongamos, de Estados Unidos, si compra tal cosa, ¿no? Entonces ellos necesitan tener la estabilidad seguridad
de que esa decisión no se va a anular, no va a ser revertida, no se va a cambiar la Lo que le llaman acá estabilidad jurídica, las reglas de juego claras. Pues la ley le da esa estabilidad. Un decreto de urgencia puede ser revocado, anulado y por último Sí, claro. es temporal. Sí, es temporal, tiene un plazo. Entonces, tiene que hacerse por ley. Yo creo que ya hay un consenso en esa línea, ¿no? Entonces, en paralelo a todo el tema de la investigación y todo este tema que va a ser muy largo con Odebrecht, no de la delación premiada o finalmente la colaboración eficaz que van a hacer con Jorge Barata, y finalmente, porque esto tiene para rato donde va a salir mucha información, en paralelo lo que se quiere hacer con esto es que el país siga avanzando desde lo económico. Todo se queda congelado hasta que acabe el juicio. ¿Cuándo será? 10 años, de repente 30 años como de pronto. No es posible, el Perú tiene que seguir avanzando y reactivarse económicamente. Cuando usted vaya a Chaclacayo, fíjese que llegando a Chaclacayo hay como unos muros grandes ahí que eran un bypass que se construyeron en la época de Velasco. ¿Ya? Y no sé qué pasó y se quedó un monumento a la improvisación, ¿no? ¿Y cuánto cuesta eso? Sí, ¿no? sí. Es un montón. Entonces, que no se quede pues esas cosas clavadas en un punto de la ciudad sin usar y sin poder usar. Entonces, me parece bien, estamos de acuerdo con esa norma. Yo mismo he hecho observaciones que las ha recogido tanto la ministra de Economía como el ministro de Justicia, porque para eso estamos, para contribuir. Y bueno, cada uno ha hecho algunas críticas, sin duda, pero me parece que esto va caminando. No, y se puede ir perfeccionando. Y ya solamente mi última pregunta, ¿usted cree que este convenio o acuerdo previo con Jorge Barata es un pacto, como le llaman, de la impunidad? O sea, que se le da que él está marcando la agenda y finalmente Odebrecht va a salir favorecido en todo, tanto la empresa como los funcionarios, como el propio Barata, y que el Perú sale en pérdida. Claro, una de las condiciones es que el Perú él no sea procesado en el Perú. Sí, claro, ¿no? Es lo que él pide. Entonces, claro, ya tiene un proceso en no Brasil. es del todo justo. ¿No? Claro, queda esa sensación. Claro, o sea, por saber a quién le pagó, yo te libero a ti de todo. Sí, pero a veces hay que hacer grandes. Según vino acá el otro día el señor José Ugaz y dijo que a veces en búsqueda de el bien mayor, que en este caso es la verdad para saber finalmente lo que pasó, que también está en duda si él va a hablar todo, ¿no? Porque también finalmente está en duda eso. Porque todo lo que diga, además tiene que ser materia de corroborar. Sí, de corroborar. Sí, que porque puede omitir para salvar a alguien o puede acusar sin tener una prueba. Entonces, esto tiene que ser confirmado con pruebas. Sí. Porque, a ver, yo conozco algunos, bueno, mejor no digo nombres, pero existen, vamos, abogados para no rajar de ninguna otra profesión, donde dice, oye, usted hay que darle, no sé, tanto al juez, ¿no? Para que salga la sentencia, yo qué sé. Sí, es muy común. Al final al juez no le dan nada, le da un abrazo y le da la mano y la plata se queda en el camino. Y engañan al cliente y el cliente no sabe qué hacer. ¿A quién le pregunta cómo confirma? No tiene cómo. Entonces, fíjese, a veces se hacen imputaciones injustas. Sí, yo ¿no? imagino que usted se refiere a las imputaciones injustas que se le hacen a Alan García, que es lo que ustedes siempre dicen. En general a cualquiera. Ok, en general a cualquiera, pero hablando... Hay muchas personas que son engañadas con ese tema. Oye, hay que darle al juez, hay que darle acá, que el ministerio, que el ministro ha pedido. Nadie ha pedido nada. Es un trafero que está haciendo una trampa. Con lo que usted está diciendo, podemos concluir de que de repente hubo algún tipo de coimas o sobornos que se quedaron en el camino, que supuestamente, hay gente que indica que esto iría al bolsillo de Alan García y finalmente terminaron en los bolsillos de estos que hicieron los tratos, que fueron los viceministros o los... No hay ninguna imputación de que alguien sí, le haya dado dinero. Sabemos que no le existe, no hay ninguna, y lo hemos conversado ayer. La última declaración directa a los fiscales de Barata dice que con Alan García no tiene ningún trato. Pero también dicen, les hemos dado a todos, ¿no? Estamos seguros que hemos colaborado todos con congresistas. Bueno, eso dijo con... Odebrecht, pero el que sabe es Barata. Sí, por eso vamos a y esperar Barata el 27. dice, y yo a Alan García no le di nada. Por lo menos esa es la versión que se tiene hasta este momento, ¿no? Entonces, claro, no hay que confundir el deseo de algunos con la realidad. Sí, la realidad hasta ahora es lo que ha dicho Barata, pero también, y lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, le dimos a todos y le dimos más a nuestros favoritos. Y la persona que tuvo más reuniones fue Alan García con Jorge Barata, incluso hasta en su casa. Pero era cuando era presidente. Claro. ¿No? Y cuando era presidente. Entonces, que el presidente se reúna con empresarios para
Y era la empresa. Todo el mundo Bueno, quería trabajar con sí, Odebrecht claro, en ese era momento. funcionario público, ¿no? Porque un presidente es un funcionario Claro, sí, público. pues, pero- De igual manera que Kuczynski era funcionario público y estamos viendo las cosas que han, Ok, que han sucedido. pero Alan García no hizo ninguna operación. No, era sí, la por verdad, eso. No, ahorita En no, frío. ahorita Lo que pasa es que no hay no hay que ninguna... confundir los buenos o los malos deseos de algunos con Pero la como realidad. usted dijo hace un momento en el caso de Toledo, en el caso, perdón, de Humala, y con esto cierro, en el caso de las agendas con lo de Fasabi, Sí. que aparentemente todo coincide, en el caso tanto de Alan García como de Keiko Fujimori como de los demás, aparentemente todo cierra. Pero como usted ve, Vamos a esperar. pero como usted ve, en el caso de García no todo cierra, porque no sé qué cierra. Si él no fue candidato. No, en el 2011. no fue candidato, pero fue presidente y también se apoyó. Sí. Y también se apoyó en época de campaña, según lo Sí, que no dicen. lo sé, yo soy muy Sí. claro, yo no estoy defendiendo el tema, solamente veo el objetivo. Los hechos y tan objetivos. así que en lo de Humala, como usted me ha preguntado, yo le he dicho que yo no puedo. No, sí, claro. No puedo, No. Y lo que me digamos, agrada de usted es su objetividad. Aventurarme en un tema si yo no conozco la prueba. Ahora sí me están en la prueba. Acá está la pericia forense que dice tal cosa, acá está el veneno. Pero lo Queda que yo he clarísimo. escuchado ayer dice que un antropólogo dice que hay una sustancia no identificada. Sí, Entonces, ¿cómo es una sustancia no identificada? ¿Qué cosa es una sustancia? Identifiquen la sustancia, claro. ¿no es cierto? Saber qué veneno fue. Claro, porque es una Bueno, cosa en el ojalá aire. que a través de las declaraciones de Jorge Barata se identifiquen los diferentes venenos Bueno. que han corroído Pero a la vez que sigan a las nuestro obras. país. No, Porque lo de las obras tiene que... no porque en la obsesión compulsiva de sancionar a algunos, No. entonces fregamos al Perú No. y a los 170 empresarios y a miles de trabajadores que perdieron Yo su creo trabajo. que los peruanos todos estamos a favor de eso. Eso hay que entenderlo. Hay unos, aunque le parezca mentira, que no la ven así. ¿Quién básicamente? Para ellos su objetivo es, hay que fregar, hay que hundir, hay que esto. A costa de todo. Pero, oye, y los trabajadores que pierden su chamba y las obras que se quedan a medias. No, y yo creo que se puede buscar una y figura los que es lo que miles están finalmente enterrados haciendo. ahí en lugar de producir. Ok, le agradezco muchísimo Ok, otra vez por encantado. habernos acompañado. Será hasta una nueva Me voy oportunidad. volando al Congreso. Váyase volando al Congreso, le deseamos que tenga un hermoso día en el Congreso. Quizá es posible, no Con la sabemos. contaminación de la avenida Bancay. Ok, ha sido el señor Jorge del Castillo, como siempre un placer que nos haya acompañado. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Noticias en Digital.